Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para el estudio de la palabra de Dios semanalmente. Como siempre decimos, apoyen nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8, ese es el nombre de nuestro proyecto. Estudios bíblicos. Lo que hacemos es estudiar la Biblia, escudriñando, profundizando lo que dice la Escritura, no superficialmente. Y el llamado es a que estudie con nosotros, comparta los videos. El tema de hoy, continuamos con la circuncisión y la parte número 6. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Nuevamente estamos aquí, oh Dios, semanalmente, porque tú lo has permitido así. Gracias por eso. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por todas tus bendiciones. Suplicamos, oh Dios, tu presencia en medio nuestro. Pedimos que estés con todos y cada uno de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Influye en sus mentes, instrúyeles y ayúdales a entender este maravilloso mensaje de salvación. Acompáñanos a nosotros y sé tú el director, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, ¿recuerdan ustedes el experimento que les di? Los 3 textos para que le preguntaran a sus respectivos dirigentes espirituales, amigos, conocidos, sobre la interpretación que ellos le daban a esos 3 textos. Pues verdaderamente la respuesta ha sido extraordinaria, mis amados hermanos y amigos. Han sido muchos, pero muchos los amigos y hermanos que nos han escrito solicitando que nosotros presentemos la interpretación a esos 3 textos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de todas las personas que preguntaron, sus dirigentes espirituales, amigos, compañeros y personas de confianza, interpretaron y le dieron la respuesta exactamente la que yo les había anticipado. Así que vamos a tomar el tiempo de esta presentación para explicar la interpretación correcta según la palabra de Dios de esos 3 textos bíblicos. Pero para eso necesitamos primero establecer unas reglas, tener en consideración algunas cosas que son esenciales para la correcta interpretación de la Biblia, porque lo que queremos precisamente es interpretarla correctamente. No nos queremos engañar. Ustedes no se quieren engañar. Ustedes no le quieren dar una mala interpretación a la Biblia. Ustedes no quieren estar equivocados, engañados. ¿Verdad que no? Gloria a mi Dios. Pues por eso es que tenemos que tener en cuenta, en consideración ciertas cosas. En primer lugar, lo primero de todo, la Biblia se interpreta por sí misma. Y esto es bien importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos y amigos, ninguna iglesia, ninguna doctrina se puede basar en un solo texto. ¿Ven?
cuando la doctrina es bíblica, son varios, bastantes, muchos los textos que apoyan esa enseñanza, esa doctrina o esa creencia. La Biblia se confirma, no solamente se interpreta, sino que también se confirma por sí mismo. ¿Lo ven? La Biblia es su propia interpretadora, no necesita mucho de los teólogos. Ese precisamente es el problema, que los teólogos quieren darle su propia interpretación. Les voy a decir más. Cuando hay alguien, alguna persona, lo que sea, ministro, sacerdote o pastor o lo que sea, y base una doctrina en un solo texto, ya usted sabe que esa es la mejor señal para determinar que esa enseñanza o esa creencia o esa doctrina no es bíblica. Porque la Biblia se interpreta por sí misma. Muchos textos. Y ustedes lo van a ver. En el transcurso del estudio, ustedes van a ver cuántos textos vamos a usar para esa interpretación de esos solo 3 textos. ¿Ok? Ok. Lo otro que necesitamos que ustedes entiendan es los capítulos. Ustedes saben que la Biblia, quiero mostrarle aquí rapidito, cualquiera, no está, que tenga varios capítulos, rapidito, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ustedes ven que la Biblia se divide en capítulos y versículos. ¿Lo ven? Capítulos y versículos. ¿Lograste esto, no? Ok. Pues, ¿saben qué? Esos capítulos y esos versículos no fueron, y repito, no fueron incluidos por los escritores bíblicos. Esto ya lo habíamos estudiado en uno de los primeros temas que nosotros dimos, creo que conociendo la Biblia, pero creo muy pertinente nuevamente explicarlo. Los capítulos y los versículos fueron introducidos posteriormente, mucho después, precisamente por los teólogos. Pero tenían un fin. El objetivo es poder estudiar la Biblia sistemáticamente, que cuando se refieran a la Biblia no tengan que leer un libro completo para lograr encontrar un versículo, sino que fuera más fácil. ¿Ven? Y eso no estamos diciendo que está mal. No estamos diciendo que está mal. Lo que estamos diciendo es que los capítulos y los versículos fueron introducidos posteriormente por personas totalmente ajenas a la Biblia. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo queremos resaltar? Porque hay muchos queridos hermanos y amigos que piensan que cuando un capítulo termina y comienza otro, significa automáticamente que el escritor bíblico, que sí fue inspirado por Dios, que el escritor bíblico termina un tema y comienza con otro. ¿Ven? Pero no necesariamente es así. Hay veces que es así, pero no necesariamente es así. Hay veces que el mismo capítulo, el otro capítulo sigue con el mismo tema. Le voy a decir más. Hay epístolas completas, especialmente del Nuevo Testamento, y muy especialmente del apóstol Pablo, epístolas completas que tienen diferentes capítulos y lo que tratan es un solo tema, desde que comienzan hasta que terminan. Ustedes van a ver eso también durante el transcurso del estudio de hoy. Bueno, la tercera parte, la tercera consideración que tenemos que tener, y esto es bien, pero que bien importante, todos son importantes.
Amados hermanos y amigos, esto es una máxima de todo lo que estudiamos la Biblia. Y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Ven? ¿Qué queremos decir con eso? Que los textos bíblicos, cuando estudiamos textos bíblicos, hay que estudiarlo en su contexto. No lo podemos sacar, ese texto bíblico, aislarlo de todo lo otro que el apóstol o el profeta, el inspirado por Dios, está hablando. ¿Dónde encontramos ese contexto? Pues ese contexto en muchas ocasiones se encuentran 2 o 3 versículos antes del texto que estamos estudiando. A veces se encuentran 2 o 3 versículos después de ese texto que estamos estudiando. Sin embargo, a veces, y yo diría que es bastantes veces, que el contexto se encuentra 2 o 3 capítulos antes o 2 o 3 capítulos después del texto que se está estudiando. Es decir, que cuando estudiamos un texto bíblico, no necesariamente tenemos que fijarnos y limitarnos a ese texto bíblico. Tenemos que buscar el contexto de lo que se está hablando para poder obtener una buena interpretación bíblica. ¿Ok? Bueno, teniendo estas en consideraciones, vamos a comenzar con el primer texto que habíamos asignado. Se encuentra en la Epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 28. Y dice el apóstol Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Lo ven? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En primer lugar, todos sabemos que el escritor de Romanos, la epístola de los Romanos, fue el apóstol Pablo. De hecho, otro dato para ustedes, también lo habíamos dicho. Ustedes saben que el Nuevo Testamento consta de 29 libros, ¿verdad? 27 libros. De esos 27 libros, 13 los escribió el apóstol Pablo. O sea, la mitad del Nuevo Testamento literalmente la escribió el apóstol Pablo. Imagínense, si necesitamos entender al apóstol Pablo, si no lo entendemos, vamos a tener la mitad del Nuevo Testamento que no lo vamos a poder entender. ¿Ok? Bueno, pues el apóstol Pablo, lo que estamos hablando, comienza desde el capítulo 1 con una magistral presentación. ¿Sobre qué? Sobre su tema preferido. El tema preferido y casi el único, se podría decir, del apóstol Pablo en casi todas sus epístolas. ¿Saben cuál es? La justificación por la fe. Hermanos, y esto es vital que nosotros lo entendamos. Esa es la concentración del apóstol Pablo en casi todas sus epístolas. La presentación de la justificación por la fe. Fíjense, como les estamos diciendo, después de una magistral presentación del tema de la justificación por la fe, en los capítulos previos, el apóstol Pablo
nos trae el texto de Romanos capítulo 3. Y fíjense cómo comienza el texto. Concluimos pues. ¿Por qué el apóstol Pablo está concluyendo? Porque el apóstol Pablo, antes de eso, ya está haciendo una presentación magistral sobre la justificación por la fe. Ahora, aplicando los principios que ya estudiamos, vamos a buscar el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando ahí. Porque es fácil decir que es lo que el 90 y pico% de las personas y cristianos piensan. No, eso se refiere a la ley de los 10 mandamientos. No hay otra cosa, es la ley de los 10 mandamientos que se refiere ahí. ¿Lo ven? Como decimos, antes de llegar a conclusiones, vamos a tomar el contexto. El contexto lo encontramos en Romanos capítulo 1, ¿lo ven? Desde el capítulo 1, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también a quién, al griego. Y sigue diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué medio? Por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria sea mi Dios. Aquí el apóstol, desde un principio del capítulo 1, empieza diciendo que el evangelio que él predica, es el poder de Dios para salvar a la gente. ¿Lo ven? Es el poder de Dios para salvación. Y entonces habrá algunas personas, ¿en serio? Pero, ¿y quiénes son los que se pueden salvar? Pues lo contesta: a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. O sea, que el apóstol Pablo está diciendo que el único requisito para salvarse es la fe. Es creer. A todo aquel que cree. Gloria sea mi Dios. Hermanos y amigos, eso va en una armonía perfecta con lo que presentó nuestro Señor Jesús. El versículo que más todos los cristianos se saben es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea mi Dios. El apóstol Pablo lo que está presentando es exactamente el mismo concepto que presentó nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que él está diciendo. Yo no estoy predicando algo diferente. Yo estoy diciendo y estoy predicando exactamente lo que predicó y lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Ahora la otra pregunta es, ¿y quiénes pueden ser salvos entonces? Pues él lo contesta ahí. Al judío primeramente, y después ¿a quién? Al griego. ¿Y quiénes son los griegos? Los gentiles. ¿Lo ven? O sea, que el apóstol Pablo está diciendo que la salvación está disponible para todos. ¿Por qué para todos? Porque él dice que está disponible para el judío
pero también está disponible para los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Todas las otras personas que no son judíos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que la salvación no está reservada única y exclusivamente para los judíos. ¿Ve? El apóstol Pablo está diciendo, el Señor no hace acepción de personas. Acepción de personas. Para el Señor todos somos iguales. ¿Lo quieren ver? Miren lo que dice en precisamente Romanos, un poquito más adelante, capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Ven ustedes cómo es que la Biblia se compagina perfectamente? No hay acepción de personas. O sea, lo que le está queriendo decir es, miren señores, para nuestro Dios salvar a una persona no toma en consideración su nacionalidad. Gloria sea mi Dios. Para Él no es importante si usted es judío, es puertorriqueño, es dominicano, cubano, americano, de donde sea. El Señor lo que quiere es salvarlo. Gloria sea mi Dios. Y el medio de salvación es por la fe. ¿Ok? No hay otro medio. Él dice, el único medio es por la fe. Ahora, continuando con el texto, vamos a ver qué es lo que dice en los otros textos, qué es lo que sigue diciendo en el contexto. En Romanos 2, 28 y 29 y Romanos 3, 1 y 2. Fíjense lo que el apóstol dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión. Aquí está entonces introduciendo otro concepto que es muy conocido, la circuncisión, porque precisamente así se llama el tema de nosotros. Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión, vuelve y dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y fíjense, este es el último versículo del capítulo 2 de Romanos. Y este es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. En el capítulo 3 comienza otro capítulo, pero sigue hablando precisamente del mismo tema. Dice el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues al judío? ¿O de qué se aprovecha la circuncisión? ¿Lo ven? La circuncisión. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjense que desde unos textos antes, porque hay unos textos antes de este, que ya el apóstol estaba introduciendo el concepto de la circuncisión. Pero en estos dos, que son los últimos del capítulo 2, específicamente, el apóstol Pablo comienza a hacer una diferencia. Y ustedes recuerdan que lo que estamos hablando y lo que hemos estudiado hasta ahora del apóstol Pablo es que el tema principal de él es precisamente la justificación. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué es lo que él comienza a introducir? Comienza a introducir una diferencia y dice, miren señores, lo que pasa es lo siguiente, que todavía hay muchos queridos hermanos judíos, cristianos, judíos cristianos, o sea, judíos convertidos. No estamos hablando de los judíos
que no han conocido al Señor ni lo han aceptado. Estamos hablando de los judíos que han aceptado al Señor. Que han aceptado al Señor. Pero él dice, todavía quedan muchos, pero muchos de esos hermanos judíos cristianos que todavía piensan que la justificación o la salvación viene por la circuncisión. No se han podido desprender de eso. Por alguna razón, que de hecho lo vamos a discutir en otros temas. No se han podido desprender de eso. Ellos todavía piensan que la circuncisión es la que trae la salvación. Y entonces empieza a establecer una diferencia. Esta es la justificación por la fe. Este es el evangelio que yo les he traído. Este es el evangelio que yo creo, practico y predico. Y este otro es el que esos individuos, queridos hermanos cristianos judíos, dicen que obtienen la salvación. ¿Ven? A través de la circuncisión. Fíjense que empezando el capítulo 3, él hace la pregunta y dice, ¿tiene alguna ventaja ser judío? ¿Tiene alguna ventaja ser circunciso? Y él dice, pues por supuesto que sí. ¿Cuál es la ventaja principal? Pues la ventaja principal es que le fue confiada la palabra de Dios. O sea, que le fue confiado a los judíos el conocimiento del evangelio. ¿Ve? El conocimiento del evangelio. ¿Para qué? Para que ellos lo predicaran a todo el resto del mundo. Por lo tanto, los judíos, en ese sentido, él dice que son privilegiados. ¿Ven? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús fue judío. Porque cuando el Señor Jesús mandó a predicar el evangelio, lo mandó a predicar primero en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Y quiénes fueron los primeros conversos? Pues los judíos. Por eso él dice que son privilegiados. Les fue confiada la palabra de salvación. Gloria sea mi Dios. Ahora, la otra pregunta que podríamos hacernos. Pero ¿y por qué él trae entonces la circuncisión? El asunto este de la circuncisión a flote. ¿Y por qué él empieza a establecer una diferencia entre la justificación por la fe y la justificación por la circuncisión? Lo que pasa es que desde un principio había una pugna interna entre todos los judíos, precisamente por cómo se era justificado o cómo se era salvo. ¿Lo ven? Ellos piensan, estas otras personas piensan que la fe solamente no puede traer salvación. O sea, ellos se niegan a creer que solamente por fe somos salvos. Gloria sea mi Dios. Ellos no lo entienden. Ellos dicen, no puedes. Como dice el americano. Usted sabe que hay un decir norteamericano en inglés que dice, it's too good to be true. Demasiado bueno para ser cierto. Pues eso mismo ellos pensaban. Es que es demasiado bueno para ser cierto. No lo podemos creer. Es que para ser salvos tenemos que hacer algo más. Ellos sentían el deseo, la necesidad de añadirle algo a la fe. ¿Y qué era esa otra cosa? La circuncisión. Eso era lo que ellos pensaban. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 15:1? Vamos allá. Para que vean la pugna. No les estoy diciendo mentiras. Hechos 15:1.
Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, la circuncisión, conforme al rito de Moisés, ¿qué pasaba? No podéis ser salvos. Ya, 30. Wow. Ok. Así que ya ustedes saben, esa pugna era real. Ellos decían que si no se circuncidaban, sencillamente no podían ser salvos. Es decir, que muchos continuaban pensando, convencidos totalmente, que el camino de la salvación era a través de la circuncisión. Y es precisamente en este contexto que estamos estudiando que entonces, después de esa ponencia magistral, el apóstol entonces dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿De qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo ahí? Evidentemente, mis amados hermanos y amigos, se está refiriendo a la ley de la circuncisión. ¿Ok? Si acaso alguno todavía tiene duda, vamos a seguir leyendo el contexto, los versículos 29 y 30. Y dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. ¿Ven ustedes? Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe ¿a quiénes? A los de la circuncisión. Y por medio de la fe ¿a quiénes? A los de la incircuncisión. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo: miren, señores, eso de la circuncisión el Señor no lo toma en cuenta. El Señor no puede estar salvando a uno de una manera, a otros de otra y a otros de otra. La única manera, el único medio por el que Dios salva es a través de la fe. Por eso al Señor no le interesa si usted está circuncidado o no está circuncidado. A Él lo que le interesa es que usted le acepte como su Salvador personal. Gloria sea mi Dios. ¿Ok? Ustedes recuerdan que habíamos dicho que los judíos no tenían ningún problema con la circuncisión porque todos eran circuncidados desde el niño. El problema era con los gentiles porque ellos no practicaban la circuncisión. Por eso es que al final Él dice: justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Cómo lo justifica? Por la fe. Hermanos, la fe. ¿Y cómo justifica a los de la incircuncisión? Pues por medio de la fe también. O sea, hay un solo único medio de obtener la salvación: a través de la fe. Gloria sea mi Dios. Vamos a seguir porque ya me están diciendo que me queda poco tiempo. Y acabo de empezar. Vamos entonces al próximo texto. El próximo texto que le habíamos dado. Hermano, yo creo que, yo espero, ¿verdad?, que a través de esta discusión quede claro que el primer texto, el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley de la circuncisión, la ley ceremonial de la circuncisión, ¿verdad? Vamos al próximo texto que habíamos dado, Gálatas 2:16. Y dice Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nuevamente, obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Ven ustedes que la justificación por la fe era siempre el tema central del apóstol Pablo. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, hermanos, nadie será justificado. ¿Ok? Es conveniente decir que el escritor de Gálatas, la epístola a los Gálatas, adivinen quién es. El apóstol Pablo. Y este texto es muy revelador para nosotros. Ahora, para llegar a conclusiones sobre a qué ley se está refiriendo ahí, tenemos que recurrir nuevamente a los principios que habíamos establecido.
vamos a establecer primero por qué razón Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo le hace esta epístola a los Gálatas? La vamos a encontrar en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Y dice, ven ustedes, vamos otra vez hacia atrás. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, tomen nota de esto. Yo espero que ustedes estén tomando nota desde el principio. Pero tomen nota de esto. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esta es otra palabrita que vamos a discutir más adelante. Pero anótenla. Perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito, ¿verdad? Bueno, así que el apóstol Pablo comienza la epístola diciendo lo siguiente. Que hay una serie de personas que están trayendo un evangelio diferente al que el apóstol ha predicado. Y que esas personas lo que hacen es perturbando a los cristianos en Galacia. ¿Ven? Con ese supuesto evangelio diferente. Para poder establecer un evangelio diferente al de Pablo, lo primero que tenemos que establecer, ¿cuál era el evangelio de Pablo? Ya hemos visto, mis amados hermanos. Pablo creía solamente en un evangelio. Un evangelio. El evangelio que Pablo creía, practicaba y predicaba era uno solo. Uno solo. Un solo evangelio. ¿Cuál era ese evangelio? Que somos justificados. ¿Cómo? Número 1, por gracia. Número 2, por fe. Y número 3, por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Ese es el único evangelio que el apóstol Pablo creía. Practicaba y predicaba. Y ya lo habíamos visto en Romanos. ¿Lo ven? Ese es el único. Ahora, si el apóstol Pablo dice que están viniendo gente que los están perturbando con otro evangelio diferente, lo que quiere decir es, pues estas personas están introduciendo herejías en la iglesia, diciendo que ahora somos justificados de una manera diferente. ¿Ves? Que nosotros somos justificados de una manera diferente. Que somos salvos de una manera diferente. ¿Lo ven? Fíjense que después de esto, el apóstol Pablo, cuando leemos el capítulo, si fuéramos jugadores de béisbol, los pitchers, ustedes saben que los pitchers tienen una bola que se llama cambio de velocidad, ¿verdad? Cambio de velocidad. Pues aquí como que el apóstol Pablo cambia de velocidad. Él viene hablando de una cosa y luego viene y dice otra cosa. Miren lo que dice. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era el apóstol Pablo, ¿saben? Y en el judaísmo,
aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hace aquí? Luego que el apóstol Pablo presenta que estas personas están trayendo un evangelio diferente, que están predicando, tratando de introducir en la iglesia que somos salvos de una manera diferente, que no es por la gracia, por la fe, ni por el Señor Jesucristo. Él dice, oigan, ¿saben qué? En el pasado yo practicaba el judaísmo. Pues yo soy judío de nacimiento. Esa fue la religión que yo conocí desde que nací. Y yo lo practiqué. Yo conozco el judaísmo. Y les voy a decir más. Yo era fanático. Yo era tan fanático del judaísmo que yo perseguía a los cristianos y asolaba a la iglesia. Los llevaba para llevárselos presos para que los mataran. Ese era yo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y todavía más. Dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos porque yo era bien celoso de las tradiciones. ¿Lo ven? Yo era bien celoso de las tradiciones. ¿Y por qué? Uno se pregunta, pero ¿por qué entonces el apóstol Pablo trae eso de su vida, ¿verdad? De su vida pasada, porque sabemos que eso fue en el pasado, ya es diferente. Lo trae con un propósito. Lo que está diciendo es, miren señores, esas personas que están tratando de introducir ese evangelio supuestamente diferente, yo las conozco. Yo sé quiénes son. Porque ¿saben qué? Yo era uno de ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Yo era uno de ellos. Yo practicaba el judaísmo y yo era celoso de esas tradiciones, de esas leyes ceremoniales. ¿Lo ven? Y yo los conozco de propio conocimiento. Pero, ahora mi Dios se me ha revelado y ahora yo conozco el verdadero evangelio de salvación. Que somos justificados solamente por la fe. No por la tradición, no por las leyes ceremoniales, sino que somos justificados por la fe. Gloria sea mi Dios. Fíjense que más adelante, en el capítulo 2, entonces, porque hasta ahora todavía el apóstol Pablo realmente no ha dicho cuál es ese evangelio diferente. Pero fíjense lo que habla ahora. Ahí mismo en el capítulo 2. Dice, Gálatas 2, 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo. Tito era uno de los de los discípulos de Pablo. Con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ven, introduce nuevamente la tradición, la ley ceremonial de la circuncisión. ¿Ven? Sigue diciendo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y fíjense en el versículo 5. Este versículo también es clave. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Fíjense que en esta ocasión el apóstol Pablo lo que está diciendo, oigan, ustedes saben que yo los conozco, porque este no es el primer enfrentamiento, ya yo sé lo que ustedes traen. Ustedes se acuerdan con Tito, el que andaba conmigo. A Tito, ustedes lo querían obligar a circuncidarse. ¿Por qué? Porque él era griego. Él era gentil. Y como era gentil, ustedes querían obligarlo a circuncidarse para que fuese aceptado en la iglesia cristiana y pudiera tener acceso a la salvación. Según ustedes. ¿Lo ven?
Sin embargo, no pudieron obligarlo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan en Hechos 15:1, cuando tuvieron ese enfrentamiento con los hermanos de Judea. ¿Qué tuvieron que hacer? Llevar representantes de uno y de otro a Jerusalén, que era la matriz de la iglesia cristiana, los apóstoles y ancianos. Y eso se conoció, yo les dije, ¿verdad?, como el Concilio de Jerusalén. Estoy escribiendo rapidito, hermano, porque me queda poco tiempo. El Concilio de Jerusalén. Pues ustedes saben qué. En ese concilio se llegó a una conclusión. ¿A qué conclusión? A que los gentiles no tenían que circuncidarse para ser aceptados en la iglesia. Alabado sea mi Dios. Esa fue la resolución, una de las resoluciones del Concilio de Jerusalén. Y por lo tanto, aunque ustedes querían que él se circuncidara, no lo lograron. No lo lograron. Porque definitivamente el concilio ya había determinado que definitivamente no se tenía que circuncidar. ¿Lo ven? Así que ya vamos entendiendo por dónde es que va el apóstol Pablo. Como les dije, el versículo 5 es clave. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Ven? Accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. O sea, que él aquí en el versículo 5 se está refiriendo a un evento anterior con ellos, en el cual el apóstol Pablo también lo querían obligar a que otras personas se circuncidaran, y él dijo que no. ¿Cuál evento fue ese? Pues el que le acabamos de mostrar, Hechos 15:1, cuando estos queridos hermanos de Judea, judíos, cristianos, querían que se circuncidara todo gentil, porque decían que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y el apóstol Pablo le dijo, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¡Nah! A mí no me vengas con eso. Ese no es el evangelio que predicó mi Señor Jesús. Eso no es lo que está en la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Ven? Por eso él dice, no accedimos ni por un instante a someternos. No nos sometimos a esa tradición que ustedes no quieren dejar, que es la circuncisión. A eso es que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Voy rapidito. Recuerdan que en Gálatas 1:7 le habíamos dicho lo siguiente. Voy a leerlo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿Lo ven? Perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Lo ven? Que os perturban. ¿Quieren ver a qué se refiere el apóstol Pablo? Vengan conmigo. En Hechos 15:24, mire lo que dice. Por cuanto hemos oído, esto fue en el concilio de Jerusalén. Estos fueron ya los apóstoles y los ancianos hablando. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. ¿Lo ven? No dimos orden. Y os han inquietado con palabras, perturbando, ven, exactamente la misma palabra. ¿Con qué lo estaban perturbando? Perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. ¿A qué? A circuncidarse. De eso es que el apóstol Pablo está hablando. ¿Lo ven? De esa ley es que el apóstol Pablo se está refiriendo. Pero ¿saben qué? Eso no fue lo único. Lo más importante fue ahora, hermano. Lo más importante fue ahora. El apóstol Pablo, que ustedes saben que no fue uno de los discípulos originales, tuvo una seria discusión, pero seria. A mí me hubiera gustado estar allí para verla, con el apóstol Pedro.
Y el apóstol Pedro, ustedes saben que sí fue uno de los discípulos originales. ¿Quieren ver esa discusión? Vamos a ver. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo ¿de quiénes? De los de la circuncisión. Fíjese cómo sigue diciendo. Y en su simulación participaban también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? El que era compañero de Pablo. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Por cuanto vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Gloria sea mi Dios. Dije a Pedro, delante de todos, fíjense, que el apóstol Pablo no llamó a Pedro aparte y le dijo, mira, ven acá, yo creo que tú estás mal. Yo creo que debemos hablar de esto. Yo creo, porque tú estás mal. No, dice, delante de todos. Y le dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál fue el problema de Pedro? Lo dice el apóstol. Le tenía miedo. ¿A quiénes le tenía miedo? A los de la circuncisión. O sea, que el apóstol Pedro le tenía miedo a aquellos que abogaban porque los gentiles se circuncidaran para que fueran aceptados en la iglesia cristiana. ¿Lo ven? ¿Y por qué le tenía miedo? Lo que pasa que precisamente los que abogaban por la circuncisión eran los más influyentes. Eran los más adinerados. Eran los que gozaban de más prestigio en la sociedad. O sea, que gozaban de una buena reputación. ¿Lo ven? Por eso era que el apóstol Pablo le tenía miedo a los de la circuncisión. ¿Ven? Ahora, el apóstol Pedro le tenía, gracias mi amor, el apóstol Pedro le tenía miedo a los de la circuncisión, por eso fue que el apóstol Pablo lo resistió cara a cara. Ahora, fíjense que eran los de mucha reputación, mucho prestigio, más adinerados. ¿Qué dijo el apóstol Pablo sobre esas personas? ¿Qué dijo? Mire lo que el apóstol Pablo dice. Hay que reírse, esto es una cosa increíble. Pero los que tenían reputación de algo, o sea, los que decían que eran algo, los adinerados, los influyentes, los que decían que eran los privilegiados, y entonces entre paréntesis dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. A mí no me importa lo que hayan sido. No me importa, le dice. Dios no hace acepción de personas. Igual lo repite. Dios no hace acepción de personas. Para Dios, delante de nuestro Dios, todos, absolutamente todos, somos iguales. Sigue diciendo. A mí, pues, los de reputación, o sea, esos que dicen, que saben, esos que tienen dinero, esos de reputación, nada nuevo me han comunicado. ¿Por qué no le han comunicado nada nuevo? Porque él estuvo ahí, porque él era tradicionalista,
él practicaba el judaísmo, él creía antes que a través de la circuncisión iba a ser salvo. ¿Ven? Por eso dice que esos individuos, para nada, absolutamente para nada, le enseñaron algo. Ahora, quiero llamar la atención a otra cosita. Gálatas 2:14, ya lo habíamos leído. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles, no como judíos. Esto es lo que quiero resaltar. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar. Y voy a tener que seguir borrando. Pues no que hemos ganado los chavos, hemos escrito en cantidad. Judaizar. ¿Por qué tú los obligas a judaizar? ¿Qué significa judaizar? Judaizar significa hacerlos semejantes a los judíos. ¿Y cómo los digo? Hacer semejante a los gentiles, lógicamente. Hacer semejante a los gentiles igual que a los judíos. Ahora, ¿cómo se hacía semejante un gentil a un judío? Sencillo. A través de la circuncisión. La circuncisión es a lo que el apóstol Pablo se refiere, que los obligaban a judaizar, o sea, los obligaban a los gentiles a hacerse la circuncisión para ser aceptados en la iglesia cristiana. ¿Ven? Es por eso que llegamos entonces al versículo Gálatas 2:16, que fue el que dimos. Y entonces vamos a leerlo nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿A qué ley se refiere? Evidentemente a la ley ritual de la circuncisión, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿De qué ley? De la circuncisión. Por cuanto por las obras de la ley de la circuncisión nadie será justificado. Por lo tanto, probamos nuevamente que el segundo texto también se refiere no a la ley de los 10 mandamientos, sino a la ley de la circuncisión. ¿Ok? Vamos rapidito, antes que me corten, con el último texto que habíamos dado. El último texto se encuentra en Gálatas también. Y esto es una prueba, mis amados hermanos, de lo que les estoy diciendo. Ya vamos por Gálatas 5. Pasamos por Gálatas 1, 2, 3. Ya vamos por el 5. ¿Y cuál continúa siendo el tema del apóstol Pablo? Miren lo siguiente. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Ven? De Cristo te desligaste. Si tú crees que eres justificado por la ley, ya entonces te desligaste de Cristo. Ya Cristo lo borraste de tu sistema. Ya Él no puede hacer nada por ti. Porque si tú te justificas por la ley, pues entonces ya el Señor no puede hacer nada por ti. Sigue justificándote por la ley. ¿Ven? Ahora, como nuevamente el apóstol Pablo, ¿cuál es el tema aquí? Recurrente. La justificación por la fe. La justificación por la gracia. Porque no hay otra. No es por la ley. No puede ser por ninguna ley. Ahora, para saber de qué ley se está hablando, aquí es facilito. Lo que hay es que ir a dos textos más adelante. Gálatas 5:6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Lo ven? Así que aquí no, para buscar el contexto de este no tuvimos que ir muy lejos. Dos textos más adelante ya encontramos. ¿A qué ley se está refiriendo? Nuevamente, a la ley de la circuncisión. Ese fue siempre la pugna durante todas sus epístolas que el apóstol Pablo tenía con los judíos.
tradicionales. Ellos, aunque se convertían al cristianismo, seguían pensando que tenían que circuncidarse para justificarse, para salvarse. Ahora, como ustedes pueden ver, es bien fácil malinterpretar los textos bíblicos. A todas esas personas que me escribieron, se lo malinterpretaron. Y les digo a todos ellos, y a ustedes también, si estas personas que son dirigentes espirituales de diferentes denominaciones, mis amados hermanos, de diferentes denominaciones, las que sean, han malinterpretado estos 3 sencillos textos bíblicos, les pregunto, ¿cuántos más textos les han malinterpretado a ustedes? ¿Qué conceptos extraños, ajenos a lo que enseña la palabra de Dios les están enseñando? Por eso le invitamos a todos para que continúen estudiando con nosotros y puedan ver la otra cara de la moneda, la otra interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Por eso les invitamos a que continúen con nosotros en nuestro proyecto. Recuerden que estamos en YouTube y estamos en Facebook. ¿Ven? Escrito está Lucas 4.8. Tienen que poner mi nombre porque si no sale mi nombre no van a lograr llegar hasta allá. El texto tema, Juan 5.39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Hasta aquí el estudio de esta noche. Que Dios me los bendiga poderosamente. Nos vemos la semana que viene.